presenta Lecciones de la Biblia. Hoy es día martes, el caso de Job. ¿Por qué hablar del caso de Job en el conflicto cósmico? ¿O por qué hablar del caso de Job en las reglas de este conflicto? Bueno, porque es una historia donde nos va a hablar de cómo Satanás, el diablo, se presenta delante de Dios y dice que viene de rodear la tierra, porque aquí tiene su territorio junto con los demonios, afectando a los seres humanos, dirigiendo a gobernantes en contra de los planes de Dios, a través de dioses falsos que presentan para que sean adorados. Todo lo que hemos hablado acerca de lo que hace el enemigo. Pero el caso de Job en particular nos va a mostrar que Satanás quiere destruir a los hijos de Dios, porque Dios le dice: ¿acaso no conoces a mi siervo Job? Job es intachable. Job me teme, me obedece. Y el diablo le dice: sí te obedece porque tú lo bendices, porque le conviene, porque lo has rodeado de bienes, pero que ya no tenga más bienes y te va a maldecir, dice el enemigo. Y Dios le dice: puedes quitarle todos los bienes, pero no toque su vida. Dios está seguro de la integridad de Job. Extraordinario. Y el diablo se encarga de destruir todo lo que Job tiene. Mata a los hijos, el ganado, las casas que tiene, los bienes, todo es destruido. Y Job sigue íntegro, temeroso de Dios. Job dice: Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Podemos imaginar a un enemigo enfurecido, porque a pesar de hacer todos esos actos destructivos, no logró doblegar a Job. Interesante que el enemigo es quien se encarga de hacer las cosas malas. Y es cierto, Dios permite que se lo haga. Vuelve a presentarse el enemigo y le dice: bueno, es que lo que sucede es que no hemos tocado el cuerpo de Job. Y el enemigo dice: piel por piel, vas a ver si así no te maldice, que empiece a sentir el dolor en su cuerpo, enfermedad, sufrimiento. Y Dios dice: está bien. Extraordinario, vuelvo a decir extraordinario. ¿Cómo conoce Dios a Job? La integridad de ese hombre, la fe de ese hombre. Y el enemigo lo ataca con una enfermedad maligna que afecta el cuerpo de Job. La esposa de Job le dice: maldice a Dios y muérete. El mismo Job a veces dice: mejor no hubiera nacido, y pasan muchas cosas por su mente, pero sigue manteniendo su respeto, su temor a Dios. Y Job dice en algún momento: bueno, si llego a morir, yo sé que mi Redentor vive y me levantará, me resucitará un día. Maravilloso. Job no pecó, no dijo nada en contra de Dios, aceptó lo que estaba sucediendo. Los amigos le dijeron muchas cosas y le hacían sentir que él era pecador y por eso estaba sufriendo. Pero Job siempre fue temeroso de Dios, siempre ayudó a las personas, siempre se encargó de ser como un padre para aquellos que sufrían. Y ahí está Job, manteniéndose íntegro delante de Dios. Dios pone límites al enemigo, conoce a sus hijos, sabe quiénes realmente han tomado la decisión de ser fieles, y a pesar de las circunstancias, a pesar de las calamidades, no claudicarán. Se requiere personas como Job, y debemos entender que detrás de lo que nosotros vemos hay un enemigo encargándose de afectar al pueblo de Dios, pero hay un Dios también poniéndole límites, y hay un Dios ahí también listo para actuar en favor de sus hijos. Dios le dijo al enemigo: no le quites la vida. Le puedes afectar, pero no le quites la vida. Y Dios conoce cómo son sus hijos, y por eso venimos a recordar que Dios nunca dejará que pasemos por una prueba más allá de lo que podemos soportar. Dios conocía realmente quién era Job y sabía hasta dónde podía soportar Job. Y Dios dijo: hasta allí, porque conozco a Job, sé que no va a fallar Job, sé que se mantendrá hasta allí.
Y así es con cada uno de nosotros. Si el enemigo intenta dañarnos, perjudicarnos, quitarnos las cosas para que nos alejemos de Dios, Dios sabe que esa prueba la podemos soportar y hasta allí pondrá el límite, porque Dios nos ama en gran manera.